Pues es verdad, hermano pastor, que es un privilegio compartir la palabra de Dios. Gracias por recordármelo cada vez que predicas, porque ciertamente lo es y necesito pensarlo. Y espero que este sermón tenga palabras oportunas venidas del cielo para cada uno de vosotros. Y somos muchos. Este sermón aún no empieza. Voy a empezar, parece que perdiendo el tiempo, pero no, porque además quiero que sea el más corto de mi vida. Veremos. La Biblia tiene 4 evangelios. Por cierto, algunas de las cosas que te voy a decir yo he tardado años en aprenderlas. Te recomiendo que cojas un boli, mejor que agarres un bolígrafo y un papel y que te lo apuntes. Y aprenderás en 10 minutos lo que yo aprendí en años de mi vida y me llevarás años de ventaja. No es broma, esto va en serio. Si ya lo sabes, pues mejor para ti. La Biblia tiene 4 evangelios, eso sabe todo el mundo, pero necesito ayuda. Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos. El cuarto, Juan, no es sinóptico. Los 3 primeros intentan ser una narración más o menos biográfica de la vida de Jesús. Juan no pretende ser una narración de la vida de Jesús. Juan pretende ser una recopilación de las enseñanzas de Jesús. Por eso no es sinóptico y queda fuera. De hecho, en cuanto lo lees, lo notas. Bien, eso lo sabe todo el mundo. En este Evangelio de Juan sucede un fenómeno muy interesante. Por cierto, yo te recomiendo como deberes para este sermón que te leas el Evangelio de Juan 3 veces de aquí al domingo que viene. En 2 semanas, no te rías, lo digo en serio, en 2 semanas te lo lees 6 veces. ¿Por qué os reís? ¿Esto va en serio? Yo vengo a enseñar la palabra de Dios. ¿Y quién te va a enseñar mejor la palabra de Dios que el propio Espíritu Santo y tú? Yo ayudo, pero ahí es donde vas a aprender de verdad. Te puedes leer el Evangelio de Juan tranquilamente, si quieres, en una tarde. Son 20 páginas. Bueno, continuemos. En el Evangelio de Juan sucede un fenómeno muy interesante. Y es que tiene lo que yo llamaría un argumento espiral. Es una cosa un poco única en los evangelios, me parece a mí. A ver si, bueno, yo estoy seguro, además es así. Juan, y nuestro Señor, cuando habla, comienza a hablar de un tema 1. Luego vuelve a hablar del tema 2. Luego vuelve a hablar del tema 3. Y luego vuelve a hablar del tema 1 otra vez. Y luego vuelve a hablar del tema 2. Y luego vuelve a hablar del tema 3. Lo que pasa es que no comete una simple repetición. Eso sería un argumento circular. Cuando repite, nuestro Señor o el propio Juan añade matices y elementos nuevos que no dijo la primera vez y lo convierten en una ampliación de su primera afirmación. Por eso lo llamo argumento espiral, porque parece que dar vueltas, pero no es exactamente igual que un circuito cerrado o que se enrolle repitiendo siempre las mismas cosas. Además, en el Evangelio de Juan aparece la palabra mundo muchas veces. Escúchame bien, que eso es interesante. La palabra mundo en mi Biblia aparecía ayer por la mañana, que es una Reina Valera del 60, 87 veces. En 21 capítulos son más de 4 veces por capítulo, no está mal, ¿eh? La palabra mundo, si la lees, no dice o no se refiere a la naturaleza, a las personas, ni al planeta, jamás. La palabra mundo en el Evangelio de Juan, y mira qué despacio te lo intento decir siempre, primero, tiene malas connotaciones. Segundo, siempre se refiere al sistema de gobierno natural, terrenal, antepuesto a Dios, su palabra, sus principios y preceptos. Por cierto, ¿me has entendido? Nadie ha tomado notas. Bueno, todos tenéis buena memoria. ¿Me has entendido? A partir de ahora, por favor, cuando leas Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, acuérdate que ahí mundo no quiere decir gente solamente, quiere decir más que la gente. Y eso convierte a ese versículo en algo más maravilloso, más grande y más poderoso. Pero no Juan 3:16, de lo que vamos a hablar hoy. En este Evangelio de Juan, en los capítulos 13 a 17, se narra la escena del aposento alto. ¿Te acuerdas? Están todos los evangelios. De hecho, Juan, como decía hace un momento, no intenta ser una narración de los acontecimientos de Jesús, sino de sus enseñanzas. Y como en ese aposento alto
ocurrieron cosas muy importantes, pues Jesús las dice. Y Juan las recoge. A mí no me gusta que me creáis, prefiero que me entendáis. Juan 3, ¿de qué habla? La semana que viene, después de 3 veces habiendo leído Juan, te acordarás, Juan 3 habla de la escena con Nicodemo, la enseñanza que hay, que Jesús es el Cordero de Dios. Juan 4, ¿de qué nos habla? De la mujer samaritana y que él es el agua viva, ¿te acuerdas? Juan 5 es la sanación de un paralítico, nos habla de la autoridad de Jesús. Juan 6, la alimentación de los 5.000, el discurso del pan de vida. Juan, esto no lo quería decir, pero bueno, lo digo para que veáis que no me lo invento. Juan capítulo 10, la oveja perdida, Jesús, el buen pastor. Juan 11, la muerte de Lázaro, Jesús, la resurrección y la vida. Yo estoy convencido que esas escenas de la vida de Jesús están porque guardan relación con las enseñanzas que Jesús luego dijo, que muchas veces en otros evangelios no aparecen. Sigamos y no me pierdas, Pablo, que esto no ha empezado el sermón aún. Estamos antes de... Otra cosa importante, esta escena del aposento alto, en algunos pasajes de los otros evangelios, los sinópticos ocupa apenas unos versículos, en el mejor de los casos, un capítulo. En Juan ocupa 5 capítulos. Gracias a Juan sabemos lo que pasó allí, lo que hicieron y de lo que hablaron. No solamente del aposento alto, sino incluso de madrugada, cuando salieron de él. Es muy significativo y un momento muy especial. Los apóstoles, los discípulos allí presentes, no saben lo que está pasando. Es una ceremonia de la Pascua. Pero Jesús sí sabe lo que está haciendo, se está despidiendo de ellos, porque solo dentro de unas horas lo van a arrestar. Al amanecer va a ser detenido, juzgado, condenado y ajusticiado. Esto constituye una despedida en toda regla. Rebeca, ¿a qué dedicarías hoy tu vida si supieses que mañana vas a morir? Por favor, contesta, no te dé vergüenza. ¿Te da vergüenza? Joaquín, yo también, y Jesús también. Estuvo con su familia aquellas horas antes del final. De hecho, se estaba despidiendo, les habla de la paz, que por fin desvelo el secreto de este sermón. Vengo a hablaros de la paz de Dios. Les habla de la paz que, acuérdate, en hebreo, shalom, en árabe, salam, incluso en arameo, es la fórmula que se utiliza para saludarse cuando se encuentran las personas, pero también es la que se utiliza para la despedida, incluso hoy. Los judíos en el hebreo contemporáneo se saludan con shalom y se despiden con una fórmula que incluye paz de nuevo. Y esto es lo que encontramos aquí. Jesús habla de la paz. Y Jesús se está despidiendo. Por eso habla de la paz, que es de lo que hablan los semitas cuando se despiden. Y hace un discurso que está, bueno, ya lo verás cuando leas Juan y habla de ese asunto. Aún no hemos empezado el sermón. Bueno, empecémoslo porque el tiempo se nos va. Juan, capítulos 14, 27 y 13, perdón, y 16, 32. Claro, hago este salto porque porque este pasaje está en el Evangelio de Juan, sucede en el aposento alto, tiene argumento espiral y aparece la palabra mundo. Todo esto que te explicábamos porque me aburría, por decir algo, porque es necesario para este pasaje. Lo leemos, Juan, empecemos por el 14. Jesús nos habla de la paz y nos promete la paz. ¿Qué cosas? La paz de Dios. La paz personal quizás sea el bien más preciado por la humanidad. Algo que seguimos y perseguimos durante gran parte de nuestra vida y que nos cuesta alcanzar. Y cuando lo logramos parece que se nos esfuma entre los dedos porque apenas unas horas o días o un breve periodo de tiempo, siempre demasiado poco, desaparece. Porque necesitamos paz. Hacemos filosofía o algunas formas de ella, porque necesitamos paz. Hacemos mindfulness, hacemos yoga, meditación trascendental. Vamos a veces a los psicólogos. Y Jesús te promete aquí la paz. Y yo vengo a hablarte
y para contestar a dos preguntas que creo que el Señor mismo enseña. Yo no te enseño nada. Yo he leído, he meditado, le pido al Espíritu Santo que me ayude, he llegado a unas conclusiones y te las comento. Y sabes lo que pienso, que aquí nuestro Señor te explica qué es su paz, cómo es y cómo se alcanza. Y eso vengo yo a contarte. ¿Qué es la paz de Dios y cómo alcanzar la paz de Dios, que es la que promete Jesús? Ahora sí, Juan 14, 27. Primera parte del argumento, espiral. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 16, 32. Realmente es 33, pero así vemos el contraste tan brusco que se establece entre el versículo 32 y el 33, pronunciados en el mismo instante por Jesús. Y aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Yo no me imagino a nuestro Señor diciendo estas palabras en este momento con sonrisa. No tengo pruebas, pero creo que lo diría con tristeza y pesadumbre. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De nuevo te recuerdo que la paz de Dios, que es la respuesta a esta pregunta que me he hecho y que te he lanzado, ¿qué es la paz de Dios y cómo se experimenta la paz de Dios? La paz de Dios no es un sentimiento que tengamos en algunas ocasiones, sino la convicción que experimentas, a la que llegas cuando estás en comunión con Jesús. Y esta paz es directamente proporcional a la intensidad de esa comunión. Te estás liando, Pablo, no te he entendido. Yo tampoco sé lo que he dicho. Lo repito quizás más despacio en otras palabras. La paz de Dios no es un sentimiento sin más que nos embarga en algunas ocasiones de la vida. La paz de Dios es una convicción, una certeza que tenemos que se experimenta cuando estamos cerca de Jesús. Y cuanto más cerca estamos de Jesús, más sentimos esta paz. Cuanto más lejos estamos de Jesús, menos sentimos esta paz. Creo que ahora lo he dicho bien. Y si no quieres escuchar a partir de ahora, bueno, no, me da la pena, pero ya te he dejado la idea más importante de este sermón. Porque primero lo que es la paz de Dios y lo que no es la paz de Dios. Y luego la segunda pregunta, ¿cómo se alcanza la paz de Dios? Estamos ya dentro del sermón, pero antes de avanzar, a ver, dos aclaraciones. Este pasaje, ni en el 14 ni en el 16, lo que no dice es que los cristianos tengan que experimentar un grado supremo de alegría, felicidad y satisfacción en todo momento de su vida, independientemente de lo que les pase. Esto no lo has leído. Algunos predicadores lo predican, pero o no entienden la Biblia, con todos mis respetos, o no sé lo que pasa, porque esto no se enseña ni aquí ni en la Biblia. En segundo lugar, alíviate, porque este pasaje y la Biblia y nuestro Señor no enseña que debas sentirte culpable porque estás abrumado por el dolor, la angustia o la preocupación por lo que te pueda acontecer en la vida. Muchas veces eso todo lo contrario, es un buen síntoma porque eres responsable y te preocupa el bienestar de ciertas personas o el tuyo propio. Los niños de 6 meses son absolutamente irresponsables y siempre están bien, hasta que se dan cuenta que tienen frío o tienen hambre. Porque en su inmadurez no se preocupan por nada. Tercera cosa que te vengo a decir, antes de empezar con este punto. Por favor, no te sientas un creyente, una cristiana mediocre, porque tal vez te ves con estos sentimientos. Eso no es síntoma de carnalidad, te lo prometo. No lo digo por caerle bien a nadie esta mañana. Eso no significa que eres carnal, significa que eres humano, humana, y no pasa nada. Y como no quiero que me creáis, sino que prefiero que me entendáis, vamos a dedicar 3 minutos a esto. ¿Te acuerdas Juan capítulo 11? Juan capítulo 11 tenemos la resurrección de Lázaro.
Jesús es llevado a la tumba de Lázaro. ¿Te acuerdas de lo que le pasa a Jesús cuando ve la tumba de Lázaro? Por favor, alguien ya lo ha dicho. Por favor, fuerte. Gracias. Jesús lloró. Jesús lloró porque se entristeció. ¿Tan difícil es de entender esto? A mí lo que me cuesta entender es algunas predicaciones. Perdón, yo no vengo a hablar aquí mal hoy de nadie, y no de esta iglesia, afortunadamente, que los predicadores hagan unas piruetas rarísimas solamente para explicar que Jesús no se puso triste aunque estaba llorando. La gente llora cuando está triste. Es tan sencillo como eso. ¿Te acuerdas de lo que pasó solamente aquí, en el capítulo 13, 21? Un rato antes de lo que hemos leído, nuestro Señor se conmovió en espíritu cuando dijo, uno de vosotros me va a entregar. Se conmovió en espíritu. Le asaltaron intensos sentimientos de preocupación a lo mejor o de angustia. Un rato antes de decir esto. Pero es que un rato después de decir esto, no lo pone en Juan, pero sí lo pone en Marcos, capítulo 14, para que veas que no me lo invento, versículo 33 y 34, Jesús declara a sus discípulos, eso sucede más o menos a la altura de Juan 16, 17, cuando van camino de Getsemaní, le dice a sus discípulos que mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios tuviese sentimientos de tristeza hasta la muerte? Pues porque es normal, porque es humano. Nuestro Señor, que también fue humano, no se sentía culpable ni se avergüenza de tener esos sentimientos. Y quiero que te sientas en paz contigo mismo, contigo misma, si te ves así. No pasa nada, es humano. ¿Bien? Lo que es importante no es lo que sintamos, sino lo que hagamos después de sentir lo que sentimos. Bueno, fíjate también que aquí se nos habla de la paz. Voy a volver un poco sobre el asunto de la paz. Por favor, la paz no es un sentimiento. Yo tal vez sea muy racional y siempre... Pero es que veo que nuestra sociedad se vuelve como muy sentimental, como muy emotiva, como muy visceral. Todo lo que sale del corazón es bueno y, en fin, y búscate a ti mismo y haz aquellas cosas que sientes dentro de ti porque te liberan. No hay que hacer lo que me haga sentir bien. Lo he dicho ya muchas veces aquí. Hay que hacer lo que es bueno. Y lo que es bueno no necesariamente es lo que me hace sentir bien. Lo que es bueno es lo que estipula la palabra de Dios. Y al final los sentimientos de satisfacción aflorarán. Y si no, da igual. Lo siento. Yo creo que es el principio cristiano. Apúntatelo, que no se te olvide. Si no lo sabías. Otra cosa relacionada con esto, el sentimiento de paz no es un sentimiento, eso es en Occidente. Tú cuando sientes paz, cuando no tienes problemas económicos, ni sentimentales, ni de salud, ni contigo mismo, ni con tu conciencia, claro, porque es lo que hemos aprendido en nuestra cultura, porque es así un sentimiento impersonal que nos invade y embarga, nos hace sentir bien y somos felices cuando lo experimentamos. Pero eso no es la paz. La paz que Dios promete es algo distinto, es la convicción de que Él está contigo, de que Él provee para ti, de que Él estuvo aquí y que a pesar de decir estas palabras y un rato después tiene sentimientos de tristeza hasta la muerte, es capaz de sentir y experimentar esta paz del Padre que Él siente y que comparte contigo. Y yo doy gloria a Dios y gracias por esta historia, porque se puede sentir lo uno y lo otro. La paz de Dios es no tener amargura ni desesperanza. La paz de Dios es tener confianza. ¿Te acuerdas de la confianza, los padres? Cuando preparaba este sermón me acordaba de mis hijas cuando eran pequeñas. Cuando eran muy pequeñas, podíamos ir a un lugar oscuro con demasiada gente, como fuese, pero si le daba la mano a ellas, no pasaba nada. Podíamos atravesar la oscuridad, la multitud, la lluvia y lo que fuese. Porque la confianza que producía mi presencia y el contacto físico era superior a todo el miedo que podía producir aquello. A ti también te ha pasado con tus hijos. Algo parecido es lo que tienes que hacer con el Padre espiritual.
No negar la realidad del sufrimiento, de la angustia ni de la preocupación, que es humano, que es normal y que es bueno, sino acompañarla por la confianza en el Padre, en su provisión, en su dirección, en sus palabras de presencia junto a ti, que las dice Jesús, ahora lo vamos a ver, y que va a estar a tu lado. Y tengo lo uno y lo otro. Tengo la tristeza, pero la esperanza. La esperanza cristiana, sí. No algo ciego, decir, bueno, no hay mal que 100 años dure. Eso no es esperanza cristiana. Es levantar los ojos hasta el cielo y decir, Señor, tú no has perdido control de la situación. Tu palabra me lo enseña, Jesús me lo dice y yo me lo creo. Y lo estoy pasando mal, pero creo en ti. Volvamos al sermón. Bueno, no hay que volver, estoy en el sermón. ¿Qué me digo? Pero, por favor, recuerda que esta paz es distinta. Además, ayúdame a repasar cómo es la paz humana. La paz humana es inestable, porque como depende de todas esas circunstancias que te rodean, algunas de ellas dependen de tu propia responsabilidad, pero otras no, que son sobrevenidas, pues siempre es quebradiza, en algún momento se puede perder. La paz humana está llena de incertidumbres, porque tú sabes que eso que te rodea, que te da bienestar, puede desaparecer, puede haber una crisis laboral, te puedes quedar sin trabajo, puedes perder la salud mañana por la mañana en un accidente de tráfico, en un problema sanitario fatal, y la paz humanamente se nos desmorona. El miedo, que muchas veces es producido por la propia incertidumbre, que produce desasosiego y que al final produce este miedo es incompatible con la paz. Nadie tiene paz y miedo a la vez, porque no se puede humanamente. Porque cuando te llenas de miedo, expulsa la paz. La paz natural no ofrece amor, preocupación, lealtad y compañía como la paz espiritual, como la paz cristiana. ¿Sabes por qué? Porque la paz natural humana es un sentimiento impersonal. En cambio, la paz que Jesús produce es una convicción, es la certeza de que tu Dios está contigo a través del Espíritu Santo y que Jesús mismo, lo dice en Mateo 28, está con nosotros también todos los días y pase lo que pase. Si te lo crees, lo disfrutas. Si no te lo crees, pues tienes un regalo sin abrir. La paz natural, diría yo, viene de fuera hacia adentro. Eso nos hace muy vulnerables. Claro, como mi paz depende de todos estos factores que me rodean y tienen que estar todos bien y tienen que estar bien a la vez, pues entonces tengo paz. Cuando uno de ellos quiebra, yo pierdo la paz. Así me pasa a mí. La paz que Jesús promete es distinta. La paz que Jesús promete no se cimenta en la estabilidad de las circunstancias que me rodean. Otra vez, ¿me lo vas a decir? Sí, te lo voy a decir otra vez. Nace de la convicción de que Jesús está a tu lado y que el Padre provee para ti y cuida contigo. Y te lo voy a decir muchas veces más antes de que este sermón acabe para que se te quede aquí. Y que si lo olvidas no sea porque solo lo dije una vez. Espero decirlo como 15 veces más. Te ruego que tengas paciencia conmigo, porque es una idea fundamental esta mañana. Además de eso, el mundo es fuente de aflicción. Sí, el mundo, no la gente únicamente. El mundo que hemos definido hace un momento es fuente de aflicción. ¿Fuente de aflicción? ¿Lo hemos leído eso? El Predicador. Capítulo 16, 33. La segunda y tercera líneas. En el mundo tendréis aflicción. Este es un aviso, pero también, si le das la vuelta y lo lees de otra manera, se convierte en una promesa. En el mundo tendréis aflicción. ¿Te acuerdas lo que es la aflicción? Pues fácil, todo el mundo sabe de lo que hablo. Aquello que causa molestia o sufrimiento físico, tristeza o angustia moral o preocupación o inquietud o sufrimiento de algún modo. Eso es lo que produce el mundo y el pasaje lo está prometiendo y yo te lo estoy recordando. El mundo te produce aflicción. No solamente es que es posible que es que lo hace y tú tienes que aprender a tolerarla, soportarla, manteniendo la confianza en el Padre y sabiendo que su paz puede gobernar tu vida y acompañarte.
En cambio, aparte de estas comparaciones que he hecho entre la paz humana y la paz divina todavía añade 3 elementos que no admiten comparación con la paz natural. La primera es que es de otra naturaleza. Porque otra vez, sí, lo estoy diciendo muchas veces esta mañana y es intencionado, no es un sentimiento, es una convicción, no es una opinión ni una sensación, es algo que tú sabes. No es lo mismo pensar o sentir que saber, al menos para mí. A mí me interesan más las cosas que sé que las que siento. Porque en mi engañoso corazón lo que siento, ¡buah! A veces me veo vivir en un ascensor, arriba y abajo. A veces siento unas cosas, a veces siento otra. La gente que amo a veces, no es que la odie, pero casi. Depende del momento, de la planta que esté dentro de mi ascensor emocional. Pero aquellas cosas que sé son más valiosas, porque cuando me veo fracasando ante mí mismo, cuando me veo traicionado por mis sentimientos, cuando me veo arrastrado por la inestabilidad emocional propia en la que vivo, si me detengo, paro y me digo, a ver, ¿qué es lo que yo sé? ¿A qué me agarro? Entonces surgen principios valiosos en los que cimentar mi vida otra vez y pone orden en mi mente de nuevo. Yo te invito a que lo pruebes. A mí me funciona. Y en este caso la paz de Dios es de otra naturaleza, es de otro orden, no es un sentimiento, no es algo que venga del exterior, sino que viene del interior, independiente de las circunstancias. Además, es una paz superior por naturaleza, porque es divina, porque la regala Jesús. ¿Y la regala Jesús? ¿La regala Jesús? Siempre sí, Pablo, que lo has leído en el primer versículo, en el capítulo 14. Nos hemos dado cuenta todos menos tú. La regala Jesús a sus hijos, bueno, a sus discípulos, a los hijos del Padre. Es tuya. Pero abre el regalo. Si no abres el regalo, no lo vas a disfrutar. ¿Sabes lo que me pasó a mí con un bolígrafo que me regaló mi padre cuando era niño? Me acordaré toda la vida. Me regaló un bolígrafo muy bonito, de aquellos que hacías clic, clic, clic y tenían minas de colores. Ay, me encantaba. Yo era muy pequeño, me parecía algo maravilloso aquel bolígrafo. Tanto me gustaba el bolígrafo y tan importante era porque me lo había regalado mi padre. Yo era un niño pequeño que nunca lo utilicé. Jamás, porque era como algo monumental. Y ya muy crecido dije, mi padre me regaló este bolígrafo y me he privado toda la vida de él y de sus beneficios porque jamás lo he utilizado, que ha estado guardado en un cajón, que era lo mismo que no tenerlo. Debo usarlo. Y lo fui a utilizar, pero ya no escribía. Nunca escribió. No, no te rías, que es una historia muy triste. Porque mi padre, esto es verdad, mi padre me regaló, pobrecito, aquel bolígrafo para que yo lo disfrutase y lo utilizase en mis estudios, porque empezaba la escuela. Pero ya que sé, nunca lo utilicé, nunca lo disfruté. Y cuando ya lo quise hacer era demasiado tarde, lo calentaba con una cerilla, que sea, que no pintó jamás. Moraleja. ¿Perdón? No. Hay cosas más importantes esta mañana. La moraleja. Volvamos. La paz, lo volveré a decir, pero pues si me falta tiempo te lo digo ahora. La paz de Dios es un regalo, que lo tienes encima de la mesa, dentro de tu corazón, pero ahora lo abres y lo aprovechas o no. Es cosa tuya. Bien. La paz de Dios, ¿cómo se experimenta? Segundo punto del sermón. Venga, vamos, que no vamos mal. ¿Cómo experimento yo la paz de Dios? Ya más o menos espero que no te hayas perdido mis palabras, te quede claro lo que es la paz humana en contraposición a la paz divina y, bueno, personificada por Jesús, regalada por Jesús. Y la cuestión es, ¿cómo experimento yo esa paz? Bueno, primera cuestión, la fuente de la paz es Jesucristo. ¿Y cómo lo sabes? ¿Que lo pone el versículo 33? No pasa nada, a mí no me gusta que me creáis. Prefiero que me entendáis. Juan 14, 33, las primeras líneas.
Perdón, 33 no, disculpa, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy. ¿No te das cuenta que está hablando de su propia paz? No está hablando de lo que tú puedas pensar o en tu cultura se entienda que es la paz. Está hablando de su paz. Por cierto, dice, os dejo, os doy. ¿Lo ves? Ya la tienes. Segunda cuestión. Esta relacionada con la anterior. Esta paz, por tanto, si Jesús la regala a sus discípulos y solo está a disposición de aquellos que son discípulos de Jesús. Yo asumo que todos los aquí presentes sois discípulos de Jesús. Si alguien no es cristiano, nacido de nuevo, aquí o donde quiera que me escuche, y no es discípulo de Jesús, pues probablemente no sepa ni de lo que hablo. O a lo mejor no entienda bien mis palabras. Esto es el regalo que Jesús nos da. Como no son muchos regalos que recibimos en el momento de la conversión, este es uno de ellos. Otra cosa importante relacionada con esta, lo dije en mi idea así al principio, casi me lío hablando. Cuanto más cerca estás de Jesús, más se experimenta esta paz. Cuanto más lejos se está de Jesús, menos se experimenta esta paz. Y naturalmente, si estás lo bastante lejos, naturalmente, una tradición, naturalmente, si estás lo bastante lejos de Jesús, su paz no te alcanza y no te sirve para nada. Tú quieres tener paz, procura estar cerca de Jesús. Empieza esta tarde, y yo también, yo estoy en ello, y mañana. Piensa que Jesús ha vencido. Jesús ha pasado por lo que nosotros, Jesús ha sufrido el mundo, Jesús ha sufrido la adversidad, el mundo que hemos definido al principio de este sermón, ha sufrido la adversidad y ha vencido. 16:33 lo dice, porque ha vencido, Él es la prueba de que es posible, primero, que Él tenga la paz y segundo, que la regale. ¿Me entiendes? Yo te puedo regalar lo que quiera, pero lo lógico es que te regale lo que tenga. Te regalo la luna. Sí, para ti. Vete ahora al registro de la propiedad y dile que es tuya. Yo no te puedo regalar la luna, es absurdo porque no es mía. Pero Jesús sí regala aquello que Él fue capaz de conquistar y que posee. Piensa además que, otra vez, quiero insistir, perdóname, esta paz de Jesús no esperes a buscarla y encontrarla tal vez en algún momento de tu vida, cuando llegues a cierto estado en tu vida espiritual, ya está dentro de ti, la tienes. Solamente hay que apropiársela, creerla y aferrarse a ella. No es algo huidizo, escurridizo y intangible como a veces nos pueden parecer los sentimientos que experimentamos. Es algo real, racional, una convicción porque es una certeza que fluye de sus promesas. Piensa también que no es la sensación de ausencia de miedo que yo decía al principio, porque puedes tener desconocimiento, puedes tener inquietud, pero no miedo, porque la paz se convierte en la luz que ilumina tu vida y expulsa el miedo, como pasaba con mis hijas de pequeñas. Solas no iban a algún lugar porque estaba oscuro. Yo les daba la mano y no pasaba nada, porque la confianza que tenían en mí era superior al miedo que le producía aquello, porque yo las protegía y las guiaba. Esa es la paz que te promete el Señor, y si tú eres un hijo lo bastante confiado y que cree en su Padre, como para adentrarte en el peregrinaje de esta vida con las dificultades que todo el día afrontas, sabiendo que te pasan cosas buenas, que te pasan cosas malas, que algunas las entiendes, que otras no, pero que Dios está a tu lado y que media obrando en lo que te sucede, aun cuando no entiendes lo que te pasa, te aseguro que la vida es mucho más fácil. Piensa además que no depende esta paz de las circunstancias. Otra vez, porque no depende de lo que te está envolviendo. No depende de si mi empresa va bien o va mal. Y si tu empresa
va mal, es normal que tú estés preocupado o preocupada porque seguramente es el sustento de tu familia, por supuesto, lo dije al principio, pero la confianza en que el Padre cuida de ti, si le conoces lo bastante, es superior al temor que te produce esa circunstancia. ¿Me estás entendiendo? Por favor, di que sí, si es que me estás entendiendo. Bueno, entonces sigo, porque si no me hubiera bajado de aquí. Terminemos, casi terminemos. Esta paz que Jesús promete no viene de fuera hacia adentro, sino que sale de dentro hacia afuera. ¿Te das cuenta? No depende de lo que pase fuera, de las tormentas que pueda haber en mi entorno. Depende de lo que yo sé, depende de lo que yo pienso de mí mismo y de mi Padre, depende de la relación que tengo con Él. Otra vez, y me levanto atormentado por algún problema como el que tienes posiblemente, pero con confianza para afrontarlo y con la esperanza. Otra palabra importante esta mañana, sin caer en la desesperación, porque el Padre desde el cielo provee. Aquellas personas que se adentran en esta relación con el Padre aprenden y comprenden que el Padre provee. Aquellos que como yo nos cuesta confiar en el Señor y nos cuesta adentrarnos en esta relación, nos cuesta más ver la provisión de Dios. Y ahora me estoy acordando de ese libro que leí, bueno, hay muchos, pero Aire Nuevo, Fuego Vivo, el nombre fundador de la iglesia Zimbala, sí, del tabernáculo de Brooklyn. Bueno, es un testimonio de cómo funda la iglesia. Yo lo recomiendo, ese libro. Lo leí hace muchos años y cuenta algunos testimonios de él en los que dice que no tenía dinero y a veces aparecía dinero para su sustento personal y a veces, algunas veces, apareció dinero por debajo de la puerta de su casa y aún no sabe quién se lo envió. No fue el cartero, eran sobres sin... Si llegas a ese estado, puedes ver la obra de Dios. Solo aquellos que dependen del Padre, aquellos que se adentran en la oscuridad con confianza en el Señor y sin temor, experimentan el poder de Dios. Y yo termino ahora sí, casi terminando, recordándote que esta paz, nuestro Señor, te puede guardar de la angustia personal, de la desesperación. De la preocupación, no, porque la preocupación es buena. Es que no te estás dando cuenta esta mañana, porque muchas veces es síntoma de que eres una persona seria y responsable, y en lugar de ser algo malo, es bueno. Pero sí de la angustia, sí de la desesperación, sí del qué va a ser de mí a partir del mes que viene. ¿Qué va a pasar conmigo con lo que me está pasando aquí ahora? Otra cosa que tú ya sabes, bueno, porque hablo para cristianos, escúchame bien, que ahora me estoy despidiendo yo, es que Jesús no incumple sus promesas. ¿Estamos todos de acuerdo? Si dentro de unos días escuchas este sermón o meditas después de haber leído 7 veces el Evangelio de Juan, vuelves a caer de nuevo a pasar por este pasaje y no experimentas la paz de Dios, perdóname, y no quiero acusarte de nada, pero será tu responsabilidad y tu problema, porque es mi responsabilidad y mi problema cuando no la experimento. Aparte, yo sé perfectamente cuando no la experimento, te lo digo, cuando me alejo de Dios. Vosotros no lo notáis porque sigo viniendo a los cultos, porque sigo pareciendo a lo mejor un buen chico, pero mi corazón y mi mente se mueven de otra manera, orbitan alrededor de otros pensamientos y mi vida se llena de oscuridad. Te lo aseguro. Si tú eres como yo, Jesús no incumple sus promesas y medir el grado de paz que hay en tu corazón
de paz espiritual, divina, naturalmente, se convierte en un buen termómetro del estado de tu relación con Dios. Mira por dónde. Porque Jesús no incumple sus promesas y porque el regalo lo tienes delante. Y no sé si lo has abierto o has hecho como yo con el boli aquel. Pero ábrelo, disfrútala, que no es como mi boli, que es inagotable, que es incombustible, que además se puede compartir con la gente que te rodea en tu entorno. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta promesa de la paz que nos haces. Gracias por este pasaje, porque a mí me ha ayudado. Y estas palabras, alguna de todas las que he dicho, te ruego que sean de utilidad y de crecimiento espiritual para cada una de las personas que hay aquí. Gracias por estar con nosotros, por las enseñanzas que nos das y por, pues sí, otra vez más, por compartir tu palabra con los hermanos y por este mensaje de la paz tan importante en un mundo tan oscuro, tan desasosegado y tan confundido. Amén, Señor.